Continuando con esta recorrida sobre todos los proyectos, nos encontramos con un proyecto muy importante, el cual es el de lenguaje y comunicación. En este caso, la licenciada Giovanna Núñez nos ha pedido que nosotros tratemos de armar un proyecto basado en 5 temas. Cada tema tiene 3000 palabras y esto debe estar muy bien argumentado. Tiene que contener el lenguaje exacto y preciso dentro del lenguaje, y vamos a hablar sobre cada uno de los temas, un extracto. Tenemos la arquitectura sudamericana antigua y la trascendencia en arquitectura contemporánea de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. ¿Nosotros qué podemos hablar de esto? Que nos ha tocado revisar muchas veces lo que ha sido la arquitectura antigua. La arquitectura antigua de lo que es Sudamérica se basa mucho en, empezando por lo que es los incas y continuando por las diferentes culturas hasta llegar a la colonia. Después de la colonia, nosotros podemos evidenciar que ha venido un proceso de evolución hasta lo que es la arquitectura de hoy en día, que ya tiene cambios significativos. Bueno, en todas las áreas han tenido cambios significativos. Los incas eran muy rústicos. En la época de la colonia ya se venía tecnificando algún tipo de cosa. Y en lo que es la actualidad nosotros podemos encontrar muchos tipos de casas. Y por lo tanto es un tema muy interesante para hablar. Tenemos luego la arquitectura egipcia, romana y griega antigua y su relación con la arquitectura verde ecológica contemporánea. Bien, los padres de las mejores arquitecturas del mundo han sido siempre los egipcios, los romanos y los griegos. Se sabe que han sido de los primeros fortines y casas tecnificadas que fueron hechas en este tiempo. ¿Qué relaciones podemos encontrar con la arquitectura verde? Que ellos trataban de hacer espacios amplios y en la cual lo que es la naturaleza sobresalga. Es por eso que ellos tenían mucho lo que es y combinaban en las paredes a cierto tipo de plantas. Les gustaba mucho adornar con lo que es flores y tener amplios jardines. Y hoy en día la arquitectura verde ecológica podemos encontrar maravillas. Podemos encontrar desde un jardín perfecto, lleno de flores, lleno de muchas especies de flora y hasta un poco de fauna. Y podemos encontrar no solo en el suelo, podemos encontrar hasta los dichosos jardines aéreos, que son hoy de las tendencias que hay en la moda de la arquitectura. Tenemos de ahí la arquitectura de Mesoamérica y la relación existente con el diseño básico enfocado en la formación de arquitectos. Eso es algo muy interesante, porque el diseño es una de las materias ramas en la cual los que estudiamos arquitectura podemos empezar a buscar en el futuro cómo poder armar lo que es un diseño de una casa. Es un tema muy importante y muy interesante, y Mesoamérica justamente nos invita a eso. Se sabe que los aztecas y los mayas fueron de las mejores arquitecturas en el mundo, y ellos combinaban mucho lo que es el verde de las plantas junto con algunas piezas de cemento. Es por eso que se sabe que ellos fueron los únicos que han podido armar ciudades artificiales. No nos olvidemos que lo que es el actual México son ciudades artificiales que fueron construidas aquella época, en la época maya. Continuamos con otro tema muy interesante, que es el diseño arquitectónico actual en el estudio de los íconos de la arquitectura sumeria y aplicadas en la arquitectura ecuatoriana de inicios de la República. Bien, esto es un tema que tiene mucho análisis, porque se sabe que los sumerios fueron los que crearon los primeros fortines, edificios gigantes y de forma perfecta. Y esos trataban de darle mucho espacio
a sus construcciones. Bueno, también la tecnología no les ha acompañado para que ellos puedan empezar a tratar de economizar espacios y este tipo de cosas. Pero este tema es tan importante porque los sumerios nos indican muchas técnicas de arquitectura y hasta para poder armar estructuras. Entonces son temas que uno tiene que pensar mucho sobre lo que va a hacer. Y dice que su relación con la arquitectura ecuatoriana inicia de la República. Bien, como se sabe, inicios de la República nosotros no teníamos una arquitectura 100% marcada. Nosotros veníamos de una época colonial, de una época de Real Audiencia de Quito, y en esta época era muy marcada la arquitectura. Y nosotros, ¿qué podemos decir? Que estos temas son muy interesantes para hablar. Y esos más o menos se basaban en fortines, de estructuras gigantes, sin mucha técnica de economización de espacios, y por ahí uno que otro adorno y ese tipo de cosas. De ahí tenemos la arquitectura domótica, como respuesta a los desafíos de la globalización en el Ecuador y en el ejercicio competitivo de los arquitectos. Bueno, hoy en día estamos hablando sobre lo que es la moda, ¿no? Que es lo que tiene tendencia hoy en día. Y hoy en día nosotros estamos basando en una arquitectura muy ecológica y que contiene mucha tecnología, en una era en la cual nosotros podemos decir que la tecnología ha superado en cierta forma a todo lo que ha venido siendo el mundo. Desde los años 60 hasta hoy en día la tecnología prácticamente ha empezado a dominar el accionar de la vida humana. ¿Y qué es la arquitectura domótica? La arquitectura domótica es una arquitectura que contiene muchos puntos de tecnológicos, como la alarma, como esas rejas que son eléctricas para los robos. También tienen lo que son las puertas automáticas, los porteros eléctricos y así muchas cosas. Ahí está calefactores, aire acondicionado y todo ese tipo de lujos y comodidades que se dan en la arquitectura, y que el arquitecto tiene que pensar muy bien dónde va a ubicar todo este tipo de se podría decir, de artefactos o de complementos de arquitectura. Y en el Ecuador nosotros estamos en una época en la cual nos preocupamos mucho por lo que es el tema del cuidado ambiental, y se puede observar que ha habido normas. Así, el gobierno ha tratado de implementar normas energéticas, y tal vez por ahí uno que otro artefacto. Tal es el caso de la cocina eléctrica, que es el gran plan que el gobierno tenía para tratar de economizar un poco la luz, y que dejemos los tradicionales sistemas como es el gas, al igual en lo que es el calefón de la ducha y todo ese tipo de cosas. Bien, esto ha sido todo lo que es literatura. Y en literatura, lo que les he dicho, ¿no? La profe ha buscado que nosotros empecemos a tratar de relacionar varias ideas para que podamos desarrollar en un futuro un ensayo que sea correcto y muy interesante a la hora de que los lectores y la gente que pueda ver este tipo de ensayos en las diferentes plataformas, tanto la web, en un libro, etcétera, les vean como un ejemplo de cómo se puede escribir este tipo de ensayos.